La Fundación Tejido Urbano trabaja específicamente en investigar el acceso a la vivienda en los centros urbanos y también trabajar para implementar políticas públicas que permitan precisamente el acceso al derecho a la vivienda. Y hay un dato que revelaron con un informe que se publicó en estas semanas sobre la posibilidad que tiene un joven en la Argentina de entre 25 y 35 años de poder irse de la casa de los padres, emanciparse e irse a vivir solo. Y el dato es muy preocupante porque indica que 4 de cada 10 no tienen la posibilidad de hacerlo. Cerca del 40% de los jóvenes de entre 25 y 35 años en Argentina no están pudiendo lograr precisamente esa emancipación. Le preguntamos a Matías Araujo, que tenemos en línea, que es el investigador de la Fundación Tejido Urbano, cómo llegan a ese dato que claramente nos sorprende. Matías, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día a todo el equipo que está ahí Ahí escuchamos entrecortado. Hola. Pero ahí te escuchamos bien. ¿Cómo llegan a ese dato, Matías? Ahí va. Ahí está. Matías, ¿nos escuchas ahí? Ahí Sandra te preguntaba que cómo llegan precisamente a este dato. Decíamos que 4 de cada 10. Claro, casi 4, 38,3% el año pasado no logró. Bien, de acuerdo a nuestros estudios, nosotros lo que hacemos es un relevamiento de la encuesta permanente de hogares, por lo cual nosotros analizamos los 34 aglomerados urbanos de la ciudad, los 34 ciudades más importantes del país, y a partir de eso encontramos que 1,8 millones, es decir, 1.800.000 jóvenes de la Argentina todavía no se han podido ir de la casa de sus padres, ya sea por cuestiones económicas o culturales, sociales, que ahí lo vamos entendiendo como algunas tendencias que fuimos estudiando. Tienen que ver específicamente, en primer lugar, con trabajo de ingresos, en segundo lugar, con la prolongación de la vida universitaria y en tercer lugar, con la postergación del proyecto de vida familiar. Y ahora, Matías, bueno, vamos a ir desgranando algunos de estos elementos. ¿Cuál es el impedimento? Comencemos por el lado económico. ¿Qué es caro comprar una vivienda? ¿Qué es caro alquilar una vivienda? ¿Y a esto se suma que los ingresos de ese grupo etario son muy bajos? Sí, el principal vehículo hoy en día de emancipación claramente es el alquiler en Argentina. El crédito hipotecario recién está volviendo a ser como una opción y en definitiva falta un montón para que eso se configure dentro de una opción dentro de los jóvenes. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos estudiando? Que el peso que tiene el alquiler en el salario de un joven ha ido incrementando año a año. Y en ese sentido nosotros lo que empezamos a estudiar es, primero, trabajo de ingresos, que es algo fundamental para poder entender si uno se puede bancar solo, diciéndolo coloquialmente. Y ahí lo que nosotros encontramos, primero, acceso al empleo. ¿Quiénes son los que se fueron y quiénes son los que no se fueron? Los que se fueron, por ejemplo, desocupación, la tasa está entre el 4 y el 5%, mientras que los que no se fueron, la tasa de desocupación asciende al 10 al 11%. Si miramos ingresos, por ejemplo, uno que se fue gana el doble de uno de que no se fue. Y en general, el que se pudo ir gana el 15% más que el promedio de la población económicamente activa. Es decir, el esfuerzo que hace un joven para poder irse solo se hace cuando hay un ingreso que le permita y que en definitiva le genere estabilidad en el futuro. Y en ese sentido nosotros insistimos también en que la generación de empleo genuino fue un factor fundamental para poder explicar qué está pasando. ¿Por qué? Porque vos tenés que el 36% del empleo joven es informal con respecto al 30% de la población económicamente activa a nivel general. Y ahí lo que también obtenemos es un incremento del cuentapropismo y el emprendedurismo. Hoy los jóvenes encuentran trabajo, ¿pero dónde? Dentro del trabajo autogestionado, dentro de un emprendimiento, de un oficio. No tanto bajo relación de dependencia como sí solía ser en los años 2000. Y eso habla de otro componente muy claro en el tema de estructura del mercado de trabajo. Hoy la gente de 30 está accediendo a los trabajos que en los 2000 accedían los de 20. Y en ese sentido, claramente cuando nosotros hablamos de cómo uno puede bancarse el alquiler, uno puede bancarse un proyecto de vida, claramente estamos en una situación más crítica para los jóvenes que vienen corriendo de atrás. Me quedo con un dato que dijo también, está afectado por la intención de formar una familia, ¿no? Que antes un grupo de jóvenes o a lo mejor una pareja de 25 años, que es donde está el margen de este estudio, se iban a vivir juntos y eso no se da tampoco. Claro, de hecho uno solía pensar antes
Y acá también vamos viendo la cuestión social, cómo fueron cambiando los vínculos, cómo fue conformándose las familias en las diferentes partes del país, que va cambiando. Ahí el país también es muy distinto en las diferentes ciudades. Pero, por ejemplo, vos antes tenías que, de acuerdo a los censos del 2001 y el 2010, la forma de emanciparte más comúnmente era conformando una pareja, dividiendo los gastos y teniendo una familia. Y hoy en día, como eso, las parejas y las familias fueron reduciéndose y se fue postergando, por ejemplo, tasa de natalidad, tasa de matrimonios, tasa de uniones convivenciales, por lo que tenés que el que se emancipa es porque se va a vivir solo. Entonces, imagínate lo que requiere el peso que carga ese joven para poder irse solo y bancarse solo ese alquiler. Ahora, Matías, bueno, ustedes esto lo hacen a partir de la encuesta permanente de hogares, es decir, que no tienen el dato de cuántos efectivamente querrían irse, porque tal vez muchos de ellos terminan precisamente por la nueva relación laboral. No sé, estoy pensando en un joven que trabaja como programador en su casa y tiene postergado el proyecto familiar y se siente cómodo con su familia, de modo tal que, independientemente de las condiciones del mercado, elige quedarse. Ahí, digamos, entre los que no pudieron irse, ¿pueden identificar cuántos hubiesen querido irse? Bien, nosotros para esa particularidad, obviamente la cuestión cualitativa no la podemos entender, porque habría que hacer un estudio, un doble clic sobre qué opinan los jóvenes, pero sí lo que podemos entender son los incentivos que hay para irse o no y cómo eso se configura a partir de las características que ellos tienen. Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros hicimos un doble clic mucho más interesante y mucho más profundo, y también porque tenemos mucho más datos de mercado inmobiliario, porque tenemos muchos más datos de trabajo, ahí lo que hicimos nosotros fue un modelo que predice cuándo un joven se puede emancipar o no, qué probabilidad tiene de emanciparse. Y ahí lo que nosotros tomamos es si finalizó o no sus estudios, si está soltero, está casado, tiene alguna otra situación de estado civil, cuántos podrían ser sus ingresos y a partir de eso cómo se correlaciona con la sostenibilidad del mercado alquiler. Es decir, si eventualmente alquilo 28 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, en la misma zona en la que vive, ¿qué pasaría con eso? Y es lo que encontramos, por ejemplo, para el segundo trimestre de 2025, y les voy así como tirando como una especie de calculadora. Dime quién eres y te diré más o menos qué probabilidad puedes tener. Y, por ejemplo, un joven universitario completo que trabaja 40 horas, más o menos tendría un ingreso promedio a aspirar de 1.275.000 pesos. Y con eso, si viviera en la zona centro de la Ciudad de Buenos Aires, tendría una probabilidad del 59% de emanciparse. Ahora, ¿qué pasa cuando vive en zona norte, por ejemplo? Pasamos a Palermo, Recoleta, Belgrano. Si vive ahí, la probabilidad aumenta al 75%. Y eso habla de cómo también las familias y cómo el pasado de donde vos vivís empieza a jugar un condicionante, por ejemplo, si tenés garantía propietaria o no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te casaste? Si te casaste y vivís, por ejemplo, en Almagro y ganás esto mismo, universitario completo, 40 horas, eso se reduce, aumenta el 90%. Casarse, conformar un proyecto de familia, automáticamente suma un montón para poder emanciparse, porque también, ¿qué pasa? Vos empezás a dividir gastos. Las estrategias de gasto habitacional empiezan a ser distintas. Y hoy en día lo que nosotros estamos observando es cómo, en definitiva, hoy no existen incentivos para que un joven se vaya de su casa en algunos casos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuánto ganan hoy y cómo es la relación con ese alquiler, y nosotros encontramos que en la mayoría de los casos serían inviables o vulnerables en cierto sentido. Solo aquellos que no son vulnerables y todavía se quedan son los que podemos decir más o menos lo que vos estás diciendo de que no se quieren ir. Muy bien, Matías, muchas gracias. Algunas mamás lo festejan, algunos papás, ¿viste? Se queda hasta los 40 y están contentos, pero está claro que siempre es importante que puedan decidir y que tengan los medios para hacerlo. Gracias, Matías, por esta charla. Muchas